Audio número 11. Bueno, soy Eduardo Luz Ita y sigo con esta tarea de informar por intermedio de los audios el contenido de la LUC que se va a someter a referéndum en abril, posiblemente, del año 2022. Recuerden que el referéndum es obligatorio y aquellas personas que quieran que la LUC continúe su vigencia deberán ir ese día a votar por no o depositar el sobre en blanco. O sea que el sobre vacío, que se considera voto en blanco, suma al no. Y los que quieran que la LUC se derogue, es decir, que no continúe su vigencia, deberán colocar la papeleta del sí. Antes de informar sobre un artículo, voy a hacer una aclaración técnica. La LUC en muchos de sus artículos dice sustitúyese el artículo tal de tal ley. En otras disposiciones dice agrégase al artículo tal de tal ley un texto. Y en otras disposiciones dice créase. Entonces, lo que quiero que ustedes tengan presente es que cuando dice sustitúyese el artículo tanto, eso significa que el texto de la LUC sustituye íntegramente a una norma ya existente, es decir, que la modifica en su totalidad. Cuando la LUC dice agrégase, significa que a un texto ya existente se le agrega un nuevo inciso, un nuevo contenido que antes no tenía. Y cuando la LUC dice créase, eso implica que la ley de urgente consideración, la LUC está creando una figura en el derecho positivo uruguayo que antes no existía. Si la LUC continúa su vigencia, es decir, que el referéndum no sale votado afirmativamente, lo que se sustituyó en las leyes anteriores, lo que se agregó a las leyes anteriores y lo que se crea, que antes no existía, va a continuar vigente. Si la LUC fuera derogada, o sea, no continuara su vigencia a partir de abril, el texto que dice sustitúyese tal artículo, ese texto desaparece y renace, digamos, el artículo sustituido. Queda con la redacción anterior, porque el que lo sustituyó no continúa. Si la LUC es derogada, los artículos que dicen agrégase, en el caso de la derogación, lo que se agrega al artículo ya existente se elimina y sigue adelante el artículo con el texto original sin el nuevo agregado. Y cuando la LUC dice créase, significa que esa figura nueva o esa situación nueva que la LUC creó, que antes no existía en el derecho, desaparece del derecho. Es decir, rigió durante los 2 años de vigencia de la LUC, que sí, que está vigente, y a partir de su derogación ya no rige más porque fue algo que la LUC creó. Bueno, con esa aclaración técnica, hoy me voy a referir al artículo 43 de la LUC, que es otro de lo que está sometido a referéndum. Y el artículo 43 modifica una ley llamada Ley de Procedimiento Policial. Es decir, que la ley, lo que hace este artículo es modificar, o decir, sustituir un artículo ya existente por un nuevo texto de una ley que ya existía. ¿Qué es lo que dice el nuevo texto? O sea, lo que está vigente hoy, dice lo siguiente. Sustitúyese el artículo 6 de la ley 18.315, que es la ley de procedimiento policial. ¿Y qué es lo que dice el texto nuevo? O sea, la nueva redacción dice lo siguiente. Título de la medida es comunicación inmediata. Y dice así, en los casos señalados expresamente en esta ley, que después los veremos, se entiende por comunicación inmediata aquella que contiene la información imprescindible para que el fiscal pueda obtener una clara representación de lo actuado, contando con los elementos primarios necesarios para tomar la decisión que a su juicio corresponda. El plazo para la comunicación inmediata al fiscal no podrá ser superior a las 4 horas, contados a partir del que se produce la actuación policial. Es decir, lo que dice este artículo es que la policía, cuando detiene a una persona o en la represión de un presunto delito, o cuando tiene que darle intervención al fiscal, entre el momento de la detención y el momento de la comunicación no pueden transcurrir más de 4 horas. Es decir, que la policía cuenta con esas 4 horas
para obtener la información imprescindible para que el fiscal pueda obtener o pueda tener una representación de lo que pasó. Eso es lo que rige actualmente. Hay 4 horas. ¿Qué es lo que decía esa norma antes? Decía prácticamente lo mismo. Simplemente que el plazo que hoy tiene de 4 horas era de 2 horas. O sea que la policía tenía 2 horas para juntar los elementos para comunicarle al fiscal. En esta nueva ley tiene 4 horas. Voy a leer el texto anterior y dice así: comunicación inmediata. Y dice, en los casos señalados expresamente en esta ley, se entiende por comunicación inmediata aquella que contiene la información imprescindible para que el juez, decía la ley anterior, ahora como es competencia del fiscal, la palabra juez se modificó, ese es un cambio, pueda obtener una clara representación del actuado, contando con los elementos primarios necesarios para tomar la decisión que a su juicio corresponda. El plazo para la comunicación inmediata al fiscal no podrá ser superior a las 2 horas contadas a partir del momento en que se produce la actuación policial. En una palabra, lo que este artículo modifica es que saca la figura del juez por la del fiscal, porque ahora son los fiscales los que entienden en la materia y no los jueces. Primera modificación. Eso no tiene más solución que hacerlo así, porque ya los jueces no tienen competencia. Y el plazo, que ahora es de 4 horas para que la policía recabe la información para comunicarle al fiscal, para que el fiscal sepa lo que sucedió, en el texto anterior es de 2 horas. Es decir, que antes la policía tenía 2 horas para recoger toda la información e informarle al juez, y ahora tiene 4 horas. La diferencia es que de 2 horas se pasa a 4. Pero este artículo tiene un tema también muy importante, que es que los jueces penales ya no tienen competencia para recibir esa información. O sea que la información se le pasa al fiscal, que es el que inicia la acción penal. Y si este artículo se derogara, se crearía un problema técnico, porque los fiscales perderían esa competencia que hoy tienen de que sean ellos quienes reciban la denuncia de la policía, y la recibiría directamente el juez. O sea que los dos cambios son que con este texto la denuncia la recibe el fiscal especializado, el fiscal penal, y tiene que ser antes de las 4 horas. Con el texto anterior, la denuncia la recibe el juez y tiene que ser hasta las 2 horas. Es decir, que la diferencia es a quién se informa y cuál es el plazo. Esas son la diferencia entre el artículo nuevo y el artículo anterior. Muchas gracias.